de esta tristeza interior, esa parálisis espiritual en que consiste la asedia, Santo Tomás deriva las hijas que enumera San Gregorio Magno. La primera de ellas es el vicio de la desesperación, que es el vicio opuesto a la virtud de la esperanza, porque, dice Santo Tomás, cuando hay tristeza de ese bien interior que es el fin del ser humano, se sigue lo que Santo Tomás llama la fuga finis, la fuga del fin. El hombre huye del fin, y la primera etapa de esa huida es la caída en la pérdida de la esperanza sobrenatural, que es la desesperación, desperatio. De la pérdida del fin por la desesperación, después se siguen unos vicios que tienen que ver con los medios que conducen al fin. En primer lugar, dice Santo Tomás, con aquellos que caen bajo consejo evangélico, los consejos evangélicos, y surge el vicio de la pusilanimidad. La pusilanimidad es un vicio que ya aparece mencionado por Aristóteles, opuesto a la magnanimidad, a la grandeza de ánimo, y que consiste, en el fondo, en una caída en la mediocridad. Tal vez no se cae de la vida moral, sino no se busca ya la perfección. Entonces esto es la pusilanimidad. Y, dice Santo Tomás, si se refiere a los medios que caen bajo precepto, es decir, los preceptos morales, obligatorios, tenemos lo que Santo Tomás llama el torpor, la negligencia en el cumplimiento de los preceptos. Desde allí se cae, a continuación, en lo que Santo Tomás llama la evagatio mentis, la divagación mental, que Santo Tomás desarrolla en muchos niveles. Es una especie de pérdida de estabilidad espiritual que lleva al volcarse, al perderse en los bienes de este mundo. Puede ser una divagación verdaderamente mental, por ejemplo, se cae en la curiosidad, la curiositas, el vicio por el cual se busca el conocimiento desordenadamente, sea sensible, sea intelectual. Puede ser una inestabilidad de la voluntad, por la mutabilidad de los propósitos, la persona va cambiando de parecer, de opinión. Puede ser una inquietud corporal, puede ser una inquietud en cuanto a la necesidad de moverse de lugares, que ya aparecía en la descripción que hacía Evagrio Póntico de la asedia. Todo esto corresponde a la fuga del fin, fuga finis. Como no se puede permanecer mucho tiempo en la tristeza, dice Santo Tomás, uno necesita huir, y la huida se hace hacia el exterior. Y desde la desesperación se termina pues, en el volcarse y perderse en la búsqueda de placeres y de compensaciones puramente humanas, mentales, o de cambios de lugares, conocimiento de personas, en todo caso una extroversión, una exteriorización de la vida. Por eso, en la asedia, aunque se la llame a veces pereza, puede haber un exceso de actividad, un activismo. El activismo es hijo de la asedia, en el fondo. Junto con esta fuga finis, dice Santo Tomás, el que está triste, además de huir de aquello que lo entristece, impugna, combate aquello que lo pone triste. Y de allí se siguen, dice Santo Tomás, dos vicios. En primer lugar, el rencor. La persona siente rencor hacia aquellos, otras personas, que le presentan el bien espiritual, sus deberes, el bien moral, etc. Hacia ellos siente rencor. Santo Tomás utiliza también la expresión rencor hacia los prelados, es decir, aquellos colocados en autoridad que le indican cuál es el bien. Y por otro lado, finalmente, dice Santo Tomás, se puede terminar en el odio mismo del bien. No se comienza por el odio del bien, se termina en el odio del bien. El comienzo es la tristeza, el final es odiar esos bienes que inicialmente no repelían tanto. Se cae de la tristeza hacia el odio del bien. El vicio de la asedia es un vicio que ya Evagrio asociaba con la caída de la vida monástica, en el fondo, es decir, con un decaer de lo que son los deberes de la vida monástica, y en general es un vicio muy asociado con el empobrecimiento y pérdida de la vida espiritual en ambientes cristianos. Es decir, lo que este vicio permite explicar por qué en ambientes cristianos muchas veces pues, hay escape
por la curiosidad, hay inestabilidad y sobre todo hay rencor y odio del bien. Cosa que parece irracional, pero que en el fondo tiene que ver con la conexión, proposición de este vicio con la virtud de la caridad.